Crecí en una familia muy privilegiada. Barrio cerrado, escuela privada, señoras de la limpieza. La zona en la que vivía tenía un aire de pobre gente asquerosa. Por eso, cuando le sonreía al aparcacoches, algo debió haber hecho clic. Tenía unos 15 años cuando mis padres, mi hermano mayor y yo, fuimos invitados a cenar a un club de golf a unos 30 minutos de donde vivíamos. Había un servicio de aparcacoches en el club, lo cual no era nada fuera de lo normal, y como estaba lloviendo y mi madre no podía imaginarse caminar más de unos segundos bajo la lluvia, nos detuvimos en la entrada para que un aparcacoches fuera a aparcar nuestro coche. Recuerdo que estaba de muy buen humor ese día, así que cuando el aparcacoches le quitó las llaves a mi padre y nos dio las gracias por haber ido al club, le sonreí y le di las gracias a él también. La cena no fue nada especial, y tampoco lo fue la semana siguiente. Recuperamos las llaves y el coche sin problemas, y seguimos con nuestras actividades como siempre. Un sábado por la noche, mi mejor amiga iba a celebrar su cumpleaños. Sería mi primera fiesta de verdad, ya que habría chicos, y sus padres no estarían en casa. Obviamente, yo estaba muy emocionada y, al final de la noche, todos estaban un poco achispados y se juntaron con alguien del sexo opuesto, incluyéndome a mí. A la mañana siguiente, tenía pensado quedarme en casa de mi amiga hasta que se me pasara el dolor de cabeza, pero mi madre me llamó a casa mucho antes de lo esperado. Había recibido un mensaje de Facebook de una cuenta que, obviamente, era desechable. El mensaje decía que había asistido a una fiesta en casa con alcohol y comportamiento lascivo, y el mensajero quería que mi madre lo supiera para que pudiera mantenerme a salvo. El mensaje habría sido extraño para empezar, pero el hecho de que se incluyera mi nombre completo, primero, segundo nombre y apellido, era aún más espeluznante. A pesar de la preocupación que me causó el mensaje, mi madre me castigó y me ofreció cuidar a los niños de los vecinos. Así que, en lugar de pasar la noche del viernes con mis amigos, me quedé en la casa de los vecinos cuidando a sus hijos. En general, el tiempo que pasé con los niños no fue terrible. Eran buenos niños, y se iban a dormir temprano, así que tuve la casa para mí hasta la medianoche, cuando mi padre me recogía. Desde muy pequeña me habían enseñado a no abrir la puerta cuando estaba sola en casa, así que cuando oí que llamaban a la puerta alrededor de las 9:30 esa noche, no abrí. De hecho, me alejé un poco de la puerta y bajé el volumen del televisor para que quienquiera que fuera no supiera que estaba allí. No recuerdo qué justificación di para que alguien llamara a la puerta tan tarde, pero fuera lo que fuera, me tranquilizó cuando la persona se fue. Y luego sonó el golpe en la puerta de vidrio en la parte trasera de la casa. Me levanté corriendo, agarré el teléfono móvil de la casa y subí las escaleras. Desperté a la niña mayor, la acompañé a la habitación de su hermano menor, cerré la puerta del dormitorio con llave, puse una cómoda frente a ella y llamé a mi madre. Ella llamó a la familia, que volvió a casa de inmediato. No se había producido ningún daño en la casa, pero se oían pasos en el exterior. La policía no pudo hacer nada, así que me negué a pensarlo, pero me prometí que nunca volvería a cuidar niños. No pasó nada extraño durante unos meses y, en ese momento, ya estaba en mi primer año de universidad. Se podría decir que me metí en la gente equivocada, pero mi madre no lo sabía. Y luego llegó el segundo mensaje. Era de una cuenta diferente, pero el nombre de la persona era el mismo. Tenía más o menos el mismo contenido. Decía que estaba bebiendo y saliendo con chicos, pero también me acusaba erróneamente de consumir drogas duras. Negué vehementemente estas acusaciones a mi madre, y ella me creyó. Esta vez, llamó a la policía y les dijo que alguien parecía estar vigilando a su hija menor de edad. Me castigaron de nuevo. Apenas unos días después de que ocurriera el segundo incidente en Facebook, mi familia salió a cenar. Cerramos la casa con llave, como de costumbre, y salimos. Cuando llegamos a casa, la puerta principal estaba abierta, moviéndose ligeramente con el viento. Estábamos absolutamente aterrorizados y llamamos a la policía antes de entrar. Revisaron la casa a fondo y nos dijeron que la buena noticia era que no había nadie dentro. La mala noticia: mi habitación estaba completamente saqueada. Empecé a llorar. Hasta el día de hoy, no puedo decirte por qué. Los mensajes espeluznantes combinados con el incidente de la niñera, sumado a un allanamiento a la casa, me dejaron hecha un desastre. Revisamos mi habitación, tratando de averiguar qué había desaparecido. La lista incluía mi identificación de la escuela, una foto de mi novio en ese momento, mi computadora portátil
y una botella de alcohol que había mantenido escondida debajo de mi cama. Sin embargo, lo más espeluznante de todo fue que un sujetador que había comprado la semana anterior también había desaparecido. Mi madre no lo sabía, porque era algo que había comprado para impresionar a mi novio, pero tenía que decírselo a ella y a la policía. Y honestamente, cualquier posibilidad de vergüenza había desaparecido por completo. Estaba lo suficientemente aterrorizada. Y mi madre también. Cuando los agentes que acudieron al lugar se enteraron de la situación general, mi familia fue llevada a la casa de un amigo en coches de policía sin distintivos, ya que estos incidentes parecían estar relacionados, y esta persona claramente me seguía a todas partes. Nos dijeron que llamáramos a la policía en cualquier momento en que ocurriera algo sospechoso y los agentes prometieron que siempre habría alguien que respondiera, sin importar lo mínimo que pareciera. Las cosas estuvieron bien por un tiempo. Seguía siendo paranoica, nunca iba sola a ningún lado y me negaba a quedarme en casa sin alguien más conmigo. Y luego todo empezó de nuevo. Mi novio me llamó y me dijo que alguien lo había seguido cuando estaba de compras con su madre. Le pedí una descripción del hombre y se la di a la policía. Pensé que era un paso en la dirección correcta, al menos podríamos identificarlo visualmente. El problema era que ahora parecía estar acosando a mi novio. Nuestras familias eran amigas, así que cenamos juntos y luego todos los niños, yo, mi hermano, mi novio y su hermana menor, decidimos que saldríamos a dar un paseo. Estaba oscureciendo poco a poco, y estábamos a unos 5 minutos de la casa cuando se hizo de noche por completo. Todos estábamos bastante cansados y bastante callados mientras caminábamos hacia la casa. Mi hermano se detuvo en seco justo frente a la entrada y nos hizo callar a todos. Escuchamos. Se oía un crujido entre los arbustos. Era lo suficientemente fuerte como para que quedara claro que solo podía provenir de una persona o un animal muy grande. Y como no había animales muy grandes en la zona, tenía que ser una persona. Lentamente, todos nos dimos la vuelta y caminamos en silencio de vuelta al otro lado de la calle, alejándonos finalmente lo suficiente para llamar a la policía. También llamamos a nuestros padres, diciéndoles que parecía que alguien estaba afuera y que cerraran todas las puertas y no salieran de la casa. Estábamos a salvo en nuestra ubicación actual. Estábamos sentados junto a una farola, por lo que podíamos ver todo a nuestro alrededor, y la casa estaba a casi 1 cuadra de distancia. Pasaron muchas cosas una vez que llegó la policía, así que haré lo posible por resumirlas. En cuanto los policías apuntaron sus luces hacia la casa, alguien salió corriendo de entre los setos. Los agentes lograron ser lo suficientemente rápidos para derribarlo, y le arrebataron un cuchillo de la mano. Hubo mucho pánico y mucho llanto, la mayoría de mi parte, pero lograron detener al tipo y todos se fueron a casa, aunque no creo que nadie durmiera. Unos días después, la policía se puso en contacto con nosotros para informarnos sobre los cargos y la situación general. El hombre trabajaba como aparcacoches en el club de golf al que habíamos ido. Además del cuchillo, tenía una copia de la llave de nuestra casa que aparentemente había hecho él mismo después de sacarle fotos del llavero de papá. Cuando lo interrogaron, el hombre le dijo a la policía que estaba enamorado de mí. De alguna manera, logró seguirnos a casa desde el club de golf esa primera noche y observó a nuestra familia. Decidió que mis padres no me estaban cuidando lo suficientemente bien. Por eso le envió los mensajes a mi mamá. No le gustaba el hecho de que me dejaran sola en una casa que no conocía, por eso me asustó mientras yo cuidaba a los niños. Quería que me fuera a casa. Cuanto más me seguía, más pensaba que necesitaba que me salvaran. Odiaba el hecho de que tuviera novio, y cuando entró a la casa a la fuerza, se llevó todo lo que pensó que podía usar para hacer algo supuestamente malo. El objetivo final era matar a mi novio y a mis padres. Creo que ahora está en un hospital psiquiátrico, pero honestamente no lo sé. Toda esta terrible experiencia me ha dejado años de paranoia y miedo, y terminamos mudándonos a otro estado unos meses después. Desde entonces no hemos utilizado el servicio de valet parking. Yo tenía 16 años y estaba haciendo un aprendizaje en carpintería. De vez en cuando no había trabajo de carpintería que hacer, me daban el trabajo de recorrer diferentes sitios propiedad de la empresa, con un encargado de mantenimiento para arreglar y mantener todo lo que se necesitara en diferentes propiedades. El hombre con el que trabajaba, al que llamaremos Dave por razones de privacidad, era un hombre educado y trabajador, pero tenía un comportamiento extraño. Por ejemplo,
Recuerdo que a menudo miraba al vacío o se desviaba del tema para tener conversaciones extrañas sobre mi madre. Para ponerlo en contexto, este hombre que trabajaba para la empresa también estaba casado con mi madre, hace muchos años, y tuvieron hijos juntos. Yo no soy uno de sus hijos. En ese momento, supuse que estaba siendo educado y preguntando por su bienestar. Sin embargo, a veces podían ser preguntas intrusivas, como, ¿su nueva pareja es amable contigo? ¿Su nueva pareja es controladora? O incluso preguntas extrañas, ¿está feliz con él? Todas preguntas que probablemente no deberías hacerle a su hijo de 16 años. Siempre intentaba obtener información y ser sutil. De todos modos, después de unos meses de hacer trabajos ocasionales con Dave, me enteré de que aparentemente Dave había estado en una relación con una señora que vive a 15 minutos de él, y han estado juntos durante un año. No pensé que fuera de eso y le dije que estaba feliz por él. Al menos podría evitar que volviera a hacer preguntas extrañas y directas sobre su ex esposa, mi madre. A medida que pasaban los meses y yo estaba trabajando con Dave, siempre tomaba una ruta similar para los trabajos. Incluso cuando esta ruta era una ruta más larga para nosotros, nunca lo cuestioné. Pero la pregunta estaba en mi mente de por qué conducía por esta ruta en cada trabajo que hacíamos. Y su comportamiento cuando conducía por estas áreas era extraño. Siempre conducía lo suficientemente lento, como para ver quién caminaba por la calle, y a menudo miraba las aceras y la carretera. Dave no hablaba a menudo cuando conducía por esta ruta. Durante este tiempo, Dave me había hecho una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. Él preguntó, ¿cómo haces para llamar a alguien cuando ha bloqueado tu número? Le había dicho a Dave que solo hay una manera: apagas tu identificador de llamadas. Pero esto le indicará a la persona a la que llamas que estás llamando sin identificador de llamadas. La pregunta me hizo sentir mal, y responder a su pregunta me hizo sentir como si fuera parte de algo malo. Sin embargo, todavía traté de olvidarlo y decirme a mí misma que lo que le dije es información pública, y que si realmente quería, podía buscarlo en Google. Así que me encogí de hombros y seguí con nuestro trabajo. Esto fue hasta que un día dejó su teléfono abierto en un chat en el asiento de su camioneta. Parecía que estaba enviando múltiples mensajes a un número y los mensajes no se enviaban. 2 mensajes que puedo recordar fueron: por favor, háblame. No sé dónde me he equivocado. Si me explicas por qué me dejaste, no te volveré a enviar mensajes. Solo necesito una respuesta. Sé que no debería haberlos leído, y ciertamente desearía no haberlos leído. Pero las cosas comenzaron a cuadrar en mi cabeza. La ruta a los trabajos, los mensajes, las preguntas sobre mi madre y las preguntas sobre los identificadores de llamadas y su novia muy reciente. En ese momento me sentí muy preocupada por con quién estaba en un vehículo. Inmediatamente hablé con uno de sus hijos, mi hermana, sobre toda la situación. Ella se sorprendió y aseguró que tendrían una conversación con él sobre todo el asunto, y me dijo que no me preocupara. Casi me sentí culpable y cómplice de la situación al explicar cómo contactar a alguien que te bloqueó. Me di cuenta de que era un acosador. De todos modos, cambié de trabajo. Meses después hubo un artículo sobre un acosador con el nombre completo de Dave sobre una comparecencia judicial y una orden de alejamiento dictada en su contra. Había estado enviando mensajes y llamando a su expareja, llamando a su puerta por la noche enviándole regalos a su expareja, siguiéndola en el bosque mientras paseaba a su perro, e incluso chocó deliberadamente con ella en la tienda de comestibles. Incluso llegó al extremo de raspar su camioneta y tratar de incriminarla. Básicamente recurrió a todos los medios necesarios para comunicarse con ella. Nunca le contó a su familia sobre su comparecencia ante el tribunal, hasta que concluyó: es un hombre muy reservado con el que ya no tengo ningún contacto. Esto demuestra que hay que confiar en la intuición sobre las personas, y que cualquiera puede tener una vida secreta. Odio pensar hasta dónde habría llegado si ella no hubiera tomado medidas. Decidí conducir hasta el bosque más grande de mi condado con la esperanza de volver a estar en contacto con la naturaleza. Necesitaba aclarar mi mente. Pregunté en la oficina forestal local cuál era el mejor lugar para dar un paseo rápido fuera de los senderos principales, y me indicaron este pintoresco lugar un poco más adelante en la carretera. No había recepción, con el raro trozo de cielo azul que tenemos en el Reino Unido. Me alegré de haber hecho el viaje espontáneo, y mientras caminaba más abajo por el sendero, vi un claro entre los árboles a mi derecha.
Como el plan era acercarme a la naturaleza, me aventuré entre los árboles fuera del camino trillado. Fue genial. Exploré el área. Escuché a los pájaros mientras volaban de rama en rama. Incluso pude meditar durante unos buenos 5 minutos, antes de escuchar lo que sonaba como 2 animales peleando. Supuse que eran solo zorros, y seguí adelante. Llegué inesperadamente a este camino de arena cuando salí de entre los árboles, pero decidí caminar por él un momento, mientras buscaba una entrada al bosque al otro lado del camino. Pero cuando miré a mi alrededor, vi un sujetador colgando de un arbusto cerca del camino. Ahora, soy consciente de que la gente va al bosque por todo tipo de razones, pero esto me puso un poco nervioso. Cuando me di la vuelta, escuché un auto eléctrico que se dirigía por el camino. Cuando lo escuché estaba a menos de 300 yardas de distancia. Mis instintos me dijeron que me escondiera o simplemente evitara que me vieran, pero no había tiempo, así que simplemente asentí cortésmente cuando pasó y me dirigí en la dirección opuesta. Se estaciona detrás de mí, fuera de la vista. Empiezo a salir del camino, con la intención de explorar más, pero cuando vi el auto, por un momento, haciendo un giro de 180 grados y luego estacionando nuevamente, algo me dijo que diera la vuelta y regresara por donde había venido. Mientras regresaba a la carretera, vi a un hombre con una camisa blanca detrás del arbusto del que colgaba el sujetador. Iba en la dirección en la que yo acababa de cambiar de rumbo. Crucé la carretera y volví al bosque por el que había llegado por el camino de arena. Cuando me adentré un poco más, me di la vuelta para comprobar si el hombre seguía en la dirección opuesta, pero no lo hizo. En cambio, vi que también había cruzado la carretera y se dirigía hacia la parte del bosque por la que yo había entrado. En ese momento, supe que me estaban siguiendo. No había forma de que por casualidad fuera por un lado y luego girara para dirigirse a esta parte del bosque por la que yo había entrado. Pero mantuve un ritmo rápido, en lugar de correr. Mi salud física puede deteriorarse rápidamente. Tengo las rodillas frágiles y los tobillos débiles. Así que apresurarme podría costarme caro, especialmente porque todavía tenía que llegar a mi coche y alejarme. A medida que avanzaba, él siempre me seguía. Estaba maldiciendo mi suerte mientras me dirigía al final de esa sección del bosque, justo antes del camino que estaba después de una gran franja de hierba y arbustos. Pero cuando miré hacia atrás, no pude verlo. Me detuve por más tiempo del que debía, escudriñando los árboles y escuchando atentamente. Pero no escuché nada, no vi nada. Regresé al camino con algo de alivio y me di vuelta una última vez para verificar la línea de árboles. Cuando vi que no estaba allí, comencé a considerar que estaba pensando demasiado en toda la situación. Pero justo cuando esos pensamientos cruzaron mi mente, vi al hombre emerger del lado opuesto de donde estaba antes. Al borde de la línea de árboles, simplemente me miró. Pero no iba a correr más riesgos, así que bajé por el camino y regresé a mi auto, asegurándome de salir de allí rápidamente, ya que sabía que tendría que tomar el mismo camino rural estrecho. Denuncié al hombre a la oficina forestal, pero no había mucho que pudieran hacer. Así que eso fue todo. Cuando me detuve en la línea de árboles, cuando no pude verlo, para que hubiera surgido de donde lo hizo cuando regresé al sendero, tuvo que haberse acercado desde otro ángulo, un ángulo que, admito, no estaba comprobando. Pero me alegro de no haberme adentrado más en el bosque, me alegro de haber seguido mis instintos. De lo contrario, la única forma de regresar habría sido a través de él. Y Dios sabe cuáles eran sus intenciones. Para que quede más claro, tengo 32 años y me pasó cuando tenía 25. Trabajo a tiempo completo como investigadora en una universidad, que es donde ocurrieron estos encuentros. No soy profesora ni nada por el estilo, y debido a mi edad en ese momento, fácilmente podrían haberme confundido con otra estudiante que deambulaba por el campus. Algunos días, cuando hacía buen tiempo, prefería pasar la hora del almuerzo paseando por los terrenos de la universidad o sentada en un banco bajo la sombra de un árbol, disfrutando del tiempo que no estaba sentada en un rincón estrecho de un laboratorio. Uno de esos días, estaba sentada en un banco disfrutando del aire fresco, y un estudiante que pasaba por allí me preguntó si podía sentarse a mi lado. Soy una persona bastante tímida y torpe, así que, aunque realmente hubiera preferido sentarme sola, dije, claro. Él inició una conversación sencilla, a la que accedí, pero teniendo cuidado de no ser demasiado comunicativa. Mencionó que había visto de qué departamento yo iba y venía, lo que me alarmó un poco,
dado que nunca había visto a esa persona en mi vida. Pero aparté ese pensamiento de mi mente. Después de todo, el clima había sido decente últimamente, y yo había pasado casi todas mis horas de almuerzo al aire libre durante la semana pasada. Me preguntó si estaba estudiando en el departamento mencionado, a lo que le dije que no era estudiante sino que trabajaba allí. Me dijo que era estudiante de ingeniería y luego me invitó a tomar un café en algún momento. Me disculpé y le dije que tenía novio, y que tendría que declinar la invitación. Nos separamos después de eso y supuse que probablemente no lo volvería a ver por aquí. Pasó aproximadamente una semana o dos, y estaba pasando otra hora de almuerzo al aire libre en el campus, sentada en un banco diferente en algún lugar. Aparentemente de la nada, el mismo hombre de antes me preguntó si podía sentarse a mi lado nuevamente. Es cierto que no recuerdo de qué comenzó a hablarme al principio. Mi mente daba vueltas, y me sentía bastante incómoda por tener que rechazar a este chico una segunda vez. Efectivamente, me preguntó de nuevo si podíamos salir a tomar un café en algún momento. Me disculpé y le recordé que tenía novio, y que no me encontraría con él para tomar un café. Y una vez más, se fue después de eso. Ahora me sentía bastante ansiosa, pero todavía no había llegado al nivel en el que sintiera que tenía que estar demasiado preocupada. Unos días después, había terminado de trabajar y estaba saliendo del edificio para caminar hasta donde había estacionado mi auto. La universidad cobra una fortuna por los pases de estacionamiento, incluso si eres empleado de ellos. Así que siempre había optado por el estacionamiento gratuito en la calle a unos 10 minutos a pie del campus. Mi ruta a pie me llevaría por varias calles residenciales tranquilas, con un tráfico de automóviles mínimo. Incluso el tráfico peatonal era bastante escaso en los días más concurridos. No fue hasta que estaba a medio camino hacia mi auto, por una de estas tranquilas calles secundarias, que noté que alguien caminaba directamente al otro lado de la calle, pero manteniéndose unos pasos detrás. Lo vi con el rabillo del ojo y no quería darme vuelta para mirarlo. No era raro ver a otra persona de ninguna manera. Siempre intentaba estar al tanto de lo que me rodeaba cuando caminaba sola por las calles. De todas formas, tenía que dar algunos giros y la posibilidad de que fueran por el mismo camino que yo era mínima. Pero él lo hizo. Dio todos los giros que yo di, caminando por la acera frente a mí, unos pasos detrás. Aún no quería mirar a quien fuera. No quería que supiera que sabía lo que pensaba que estaba haciendo. Aceleré el paso. Me estaba acercando a la primera de las dos calles más transitadas antes de llegar a mi auto. Su paso se aceleró para seguirme. Ese fue el momento en que entré en pánico. El momento en que estuve segura de que realmente me estaba siguiendo. Después de eso, comencé a trotar a toda velocidad para cruzar la primera de las calles más transitadas. Corrió para seguirme y ahora estaba en el mismo lado de la calle que yo. Ya casi estaba en mi coche. Tenía que cruzar la última calle transitada y recorrer unos 100 metros y llegaría. Pero lo que me preocupaba era cruzar la calle. A menudo tenía que parar y esperar un minuto o dos antes de que estuviera lo suficientemente despejado para hacerlo. Si este fuera el caso, él me alcanzaría. Como si las estrellas se alinearan. Tan pronto como llegué corriendo a la calle transitada, tuve un hueco que cruzar. Aceleré lo más rápido que pude y finalmente me di la vuelta una vez que lo logré para mirar y gritarle al hombre que me había estado persiguiendo. Era él. Podría haberlo sospechado, pero ahora estaba confirmado. Era el estudiante de ingeniería al que había rechazado para tomar un café. «Deja de seguirme». «Swing», le grité desde el otro lado de la calle transitada. «¿Puedo hablar contigo?» «Renia», me gritó. Ni siquiera le respondí. Quiero decir, la respuesta debería haber sido obvia desde el principio. Y ciertamente nunca iba a darle mi tiempo a alguien que simplemente me había seguido, y luego perseguido durante aproximadamente 1 kilómetro. Me moví rápidamente hacia mi auto, tan decidida a salir de allí que ni siquiera me importó si él veía cuál era el mío. Había dejado de seguirme y nunca intentó cruzar la calle, para mi alivio. Llegué a casa y me derrumbé. Quiero decir, cosas peores le habían pasado a otras personas, sin duda, y yo no fui lastimada, afortunadamente. Pero estaba conmocionada. Después de eso, tuve algunas ansiedades al caminar hacia y desde el trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que un compañero de trabajo y yo camináramos la mayor parte de la distancia de regreso a nuestros autos juntos, después del trabajo. Incluso cambié el lugar donde comencé a estacionar, por un tiempo. Habían pasado algunas semanas desde el incidente y no lo había visto en el campus en absoluto.
Había comenzado a pasar mis almuerzos en el laboratorio en lugar de afuera. Pero de vez en cuando iba al centro de estudiantes a comprar el almuerzo. Ese día en particular, el patio de comidas del centro de estudiantes estaba lleno, casi hombro con hombro. Estaba haciendo fila en un puesto de hamburguesas, y escuché a un tipo que intentaba llamar la atención de alguien entre la multitud. Levanto la vista y es él otra vez, saludándome con la mano e intentando abrirse paso entre la gente. Entré en pánico y, aunque soy terriblemente tímida, empecé una escena y le grité que me dejara en paz. Su rostro se desanimó al instante cuando la gente nos miró y se escabulló de nuevo hacia el mar de estudiantes. Mi corazón latía con fuerza y estaba temblando. Ni siquiera recuerdo si terminé recibiendo comida después de eso. Volví a trabajar y, a partir de ese momento, estuve aún más concentrado en mi entorno que nunca antes. Han pasado 5 o 6 años desde entonces y todavía trabajo en la universidad. Me alivia mucho decir que nunca lo volví a ver después del patio de comidas y no he tenido otros relatos desgarradores en el campus. Todavía soy diligente en cuanto a estar atento a mi entorno, especialmente cuando tengo que caminar solo hacia y desde el campus. Nunca le pregunté al tipo su nombre, así que ni siquiera pude informar de un incidente a la policía del campus ni nada. En definitiva, me alegro de no haberlo vuelto a ver, y solo puedo esperar que nunca le haya hecho esto a ninguna otra chica antes o después de mí. Conoce a Jane. No sé mucho sobre ella, excepto que es de un pueblo pequeño, y se mudó aquí con sus amigos y su novio para ir a la universidad. Cuando conocí a Jane en el pub, pensé que me odiaba, siempre me miraba mal, y cuando mis amigos intentaban acercarse a sus amigos, era grosera conmigo. Jane es bonita, muy, muy bonita. Como si todos los chicos de la ciudad tuvieran algo por ella. Pero el novio de Jane es un loco, por decirlo menos. Son clientes habituales del pub, y los he visto romper unas 3 o 4 veces, y el camarero que trabaja en el pub, un chico de mi grupo de amigos, dice que los ha visto romper una docena más, pero siempre vuelven a estar juntos. Hace un par de meses, acababa de terminar el gimnasio y me acababa de duchar cuando mi madre me llamó y me preguntó sobre este pub y cómo era la comida allí. Le dije que la comida era para morirse, y me dijo que ella y mi padrastro iban de camino hacia allí. Les dije que los encontraría también porque me moría de ganas de comer alitas picantes y una hamburguesa. Nos sentamos y mi padre y yo empezamos a beber cerveza tras cerveza. En poco tiempo me había bebido 5 pintas de cerveza. Estaba un poco mareado, pero seguí insistiendo. Mi querida amiga, llamémosla Tina, me llamó y me preguntó si quería tomar algo. Le dije que viniera al bar porque ya estaba allí, que iba a encontrarse con mi familia y que tenían pensado irse pronto, así que ella y yo podríamos continuar. Así fue como sucedió. Mis padres se fueron y Tina y yo seguimos bebiendo por nuestra cuenta. El bar estaba cerrando, así que Tina decidió ir al baño y la acompañé adentro para ver si podía tomar otra pinta. Nos topamos con Jane. Jane empieza a hablar con Tina y me doy cuenta de que se conocen. Todos nos sentamos para consolarla porque estaba llorando a lágrima viva. Su novio y ella terminaron para siempre, y ella reveló que él solía abusar mucho de ella, mental y físicamente. Me sentí mal por ella, así que cuando se apoyó en mi hombro simplemente la dejé. Mañana por la noche recibí un mensaje directo de ella y se disculpó por el trauma de dejarla. Le dije que no era gran cosa, ya que todos necesitamos desahogarnos a veces, aunque yo lo hago con mi terapeuta, no con extraños. Pero lo que sea, el terapeuta es un extraño al que pagó Instagram. Seguimos charlando y ella constantemente va entre, no puedo enviarte un mensaje, y luego me envía otro mensaje. No me envíes un mensaje, y envíame un mensaje primero, cuando no lo haga. Ten en cuenta que esto es como 2 días desde esa interacción. Una noche de borrachera, me envió un mensaje de texto para que la encontrara. Eran alrededor de las 2 a.m., y mi primo pequeño estaba de visita. Toda esa noche vimos películas y él se acababa de quedar dormido. Entonces rechacé su oferta. Además, me parece un poco raro pasar el rato con ella completamente sobrio mientras ella apenas puede ver. No sé, pero me parece raro. Al día siguiente ya estaba sobria y acepté encontrarme con ella para pasar el rato. Pasamos un rato juntos, y fue divertido pasar el rato con ella. Me gustó, y me preocupé por ella y su ex. Al poco tiempo, su ex secuestrador se fue de la ciudad, ya que nunca estuvo realmente interesado en la universidad, solo en estar cerca de ella. En una de nuestras citas, me reveló que se dio cuenta de que tenía sentimientos por mí,
Y fue entonces cuando rompió con su ex, lo que resultó en que él la atacara físicamente. Un día, tuvimos una cita en su casa. Una pequeña cita de estudio. Después de terminar de estudiar, nos relajamos en el sofá y terminamos besándonos. No tuvimos sexo esa noche, pero la toqué con el dedo. Me fui a casa y seguimos hablando de eso. Incluso intercambiamos fotos. Mi primera y única vez enviando un desnudo. Y luego nos acostamos. Ahora bien, soy una persona a la que le gusta pasar tiempo a solas, así que a veces solo quiero relajarme en mi casa y no estar con nadie, y a ella no le gustó esta idea. Empezó a bombardearme con llamadas, diciendo que podía venir y que nos relajáramos, que ella estaría en silencio y que yo seguiría estando solo. En mi opinión, esto de alguna manera frustra la idea de estar solo, ya que no estoy solo. Me amenazó con que si no levantaba el teléfono nunca volvería a hablarme. Ahí es donde exploté, y le dije que sus tácticas de manipulación tibias en el mejor de los casos no funcionarían conmigo, y que no me contactara de nuevo. Se puso furiosa y vino a mi parte de la ciudad, paseando el rato y esperando a que saliera. Le rogué millones de veces que no viniera a mi casa, pero ella simplemente dijo, no, no voy, y vino de todos modos. Literalmente me sentí tan irrespetado porque de repente no tengo ningún valor en la vida. Cuando me envió un mensaje de texto que decía, Sal, estoy aquí, yo le respondí, no, no voy, y me quedé en casa. Ahora me sigue a todas partes. Han pasado meses y estoy saliendo con la chica de mis sueños, pero eso no ha impedido que siga siendo mi sombra. Aprendió mi rutina, cuando voy al gimnasio, cuando estoy en la práctica, etc., y nunca deja de aparecer o de pasar por donde estoy. Mi hermanastro revisó las imágenes de seguridad de nuestra casa, y contamos que su auto pasó por mi casa al menos 14 veces en un día. Todavía recibo mensajes de ella a diario, aunque está bloqueada. Se emborracha y me bombardea con mensajes en WhatsApp que luego borra. Mi novia está absolutamente furiosa con esta chica, ya que no me deja en paz. No temo por mi vida, pero les he advertido a mis amigos que si muero no será un accidente ni un suicidio. Ella está a mi sombra. Tengo que mirar constantemente para ver si está detrás de mí.